Dios les bendiga, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos a la predicación vespertina. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb, en la bella ciudad de Salamanca, les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Es una gran bendición el poder estar juntos nuevamente para meditar, hermanos, en la palabra del Señor y continuar con nuestro estudio, lo que llamamos nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Y pues mire, cada sección que hemos analizado ha sido de bendición para nuestras vidas. Así lo creemos, así lo hemos visto de parte del Espíritu Santo al concedernos esta oportunidad de meditar en su palabra también por las tardes. Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, haciendo una oración. ¿Quién quiere orar, chicos? ¿Alguien? ¿Gerson? ¿Quieres guiarnos en oración? Bueno, pues oramos contigo, hijo. Dios, usa la predicación que le daré a mi papá para que sea de tu agrado, porque se unan muchas personas al culto, porque haya más personas que creen en tu palabra. Usa la predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hijo. Pues mis hermanos, la sección que corresponde al día de hoy, Hechos capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Hechos capítulo 18, del versículo 1 al versículo 21. Y vamos a leer, hermanos, todos juntos la palabra del Señor. En voz alta, allá en casita todos, hermanos, leemos en voz alta. Dice así la Biblia. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras
y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Ok, mis hermanos, estamos viendo algo interesante. Recordemos que el apóstol salió de Berea, donde hubo un conflicto armado otra vez por los tesalonicenses, ¿se acuerdan? Que llegaron incluyendo hasta Berea, y Pablo sale y logra escapar su vida, salvar su vida escapando nuevamente, y llega hasta Atenas. Cuando él va a Atenas, en Berea se quedan Silas y Timoteo predicando, enseñando a los hermanos, dado que la gente buscaba a Pablo. Y saliendo de Atenas, hermanos, después de un debate con los maestros filósofos en Atenas, sale de allí también, hermanos, y llega aquí a este lugar, a Corinto. Y aquí es donde el apóstol comienza un trabajo. Más tarde, hermanos, ya muchos años después, el apóstol escribe cartas a esta iglesia por la importancia que tenía. Recordemos algo, hermanos, usted puede leer las epístolas, las 2 epístolas que tenemos aquí en la escritura, en el canon bíblico, a los corintios, hermanos, y se dará cuenta que aún la iglesia tenía una influencia muy tremenda de parte de la ideología religiosa y ética de este lugar. Corinto era un lugar muy, muy importante, hermanos, era una zona portuaria muy, muy importante. Incluso se habla de que superó a Atenas en importancia. Había un estrecho ahí, hermanos, que los marineros ocupaban para brincar en lugar de rodear. Así que era un canal adaptado para que los barcos cruzaran en ese pequeño espacio y pudieran evitarse tiempo y dinero en costo en una vuelta mayor por vía marítima. Así que había muchísimas culturas, había muchísima influencia comercial y religiosa, pero lo que más destacaba allí, hermanos, era el templo precisamente a Afrodita, la diosa del amor, que se caracterizaba por la depravación precisamente, y pues era algo normal, era algo cultural, algo a lo que la cultura corintia se había enfocado y practicado. Había mucha importancia, y hermanos, tal es el punto que incluso había juegos deportivos, competencias deportivas, como las que se iniciaron en el Olimpo, los Juegos Olímpicos, pero en Corinto, eran los Juegos Corintianos, así que era muy importante esta ciudad. Y allí es donde llega el apóstol, dice el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló ahí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Se encontró con un judío temeroso de Dios también. Un judío, hermanos, junto con su esposa, con Priscila. Ellos radicaban en Roma. De repente el emperador Claudio decide que todos los judíos deberían salir de Roma. No los quería en Roma, y ellos se ven en la necesidad de salir, hermanos, dejar todo lo que tenían, y llegaron también a Corinto. Se toparon con el apóstol, y dice aquí algo interesante. Fue a ellos, como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban mucho, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas, hermanos. La palabra que se nos traduce aquí, hacer tiendas, tiene de connotación, hermanos, el trabajar, el hacer carpas con pieles.
Entonces ellos, aparte de, para poder hacer eso, tenían que trabajar, ser buenos curtidores, manejar la piel de tal forma que pudieran hacer tiendas de campaña. Y esto, hermanos, les ayudó a ellos a poder tener un sustento. Recordemos algo, el apóstol, aun cuando tenía la preparación y él era un doctor de la ley, hermanos, del corte fariseo, entonces, pero venía criado, hermanos, en la enseñanza específicamente judía, y para el judío por lo menos hay 3 características importantes. Todo padre le debe a su hijo 3 cosas: enseñarle la ley, procurarle matrimonio y enseñarle un oficio. Este pensamiento, hermanos, era radical en el pensamiento judío. No podía un varón estar dependiendo de su mujer o del trabajo de su esposa. Él tenía que levantar y alentar para que su hogar fuera próspero, y trabajar de esa forma para que su hijo también fuera así. Así que vemos que aun cuando el apóstol fue enseñado en esa línea sacerdotal, en esa línea de enseñanza, hermanos, a los pies del maestro Gamaliel, él había sido enseñado para tener un oficio. Entonces no tenía ningún problema, hermanos, si llegaba a algún lugar y los hermanos no le podían dar una proporción o encaminarlo, como él le llama. El encaminarlo que Pablo le da a las iglesias no es, bueno, te acompaño a la puerta y que Dios te bendiga. El encaminarlo era proveerle para sus necesidades. Así que el apóstol, cuando llega a Corinto, no hay todavía quién con quién poder apoyarse. Así que para él no es gravoso decir, voy a trabajar en lo que se me enseñó. Él podía hacerlo, y coincidió que ellos tenían el mismo oficio. También se dedicaban a la elaboración de carpas, pero no dejaba la oportunidad. Había una sinagoga judía ahí en Corinto también. De entre todas las culturas que había, también había judíos, y habían establecido una sinagoga, así que tenía que ser una comunidad importante judía. Recordemos que una sinagoga no se podía establecer si no había por lo menos 10 varones judíos. No prosélitos, como se les llama a los simpatizantes, a los gentiles que adoptaban el judaísmo, así se les llamaba. Hoy en día erróneamente ya todo el mundo quiere ser judío, pero los judíos le llamaban prosélitos a los que se convertían al judaísmo. Así que para poder establecer la sinagoga tenía que haber 10 judíos legítimos, no convertidos, legítimos. Esto significa que sí había judíos en Corinto. Y dice que discutía con ellos los días de reposo. Iba precisamente el día de reposo, el Shabbat, y persuadía a los judíos y a los griegos, aquí ya, a todos los que se congregaban en la sinagoga. Y hablaba con ellos, hermanos. Y como ya sabemos cuál era el estilo de predicación del apóstol, él usaba la escritura en ese tiempo, el Antiguo Testamento, para demostrar que Jesús era el Cristo. Entonces esto era complicado, hermanos, pero era la predicación del apóstol, demostrar mediante las escrituras veterotestamentarias, en los escritos de Moisés, los profetas, los salmos, demostrar que debemos creer en Jesús. Y hermanos, Pablo no sacaba nada de la manga, él era erudito en conocimiento de las escrituras. Así que, pues nada más teniendo el apóstol Pablo como ejemplo, podemos darnos cuenta, hermanos, la importancia de Jesús para un doctor de la ley que conocía y empieza a predicar. Esto le causaba el conflicto al predicar en las sinagogas judías. Pero dice aquí el versículo 5, cuando Silas y Timoteo, recordemos, ellos estaban en la región de Macedonia, se quedaron en Berea y llegan con él. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos. ¿Cuál es la temática? Que Jesús era el Cristo. Él no cambió jamás su predicación. Fíjense bien, hablara con gentiles, hablara con judíos, hablara con maestros de filosofía, su predicación siempre fue que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Necesitamos a Jesús. Y creo que las iglesias hoy tenemos que aprender de las predicaciones de Pablo. Jesús es el Cristo. Necesitamos a Jesús. Necesitamos ser cristianos. Viene lo interesante. Versículo 6.
pero oponiéndose y blasfemando estos. Esto significa que ya atribuían malas palabras a la persona de Jesucristo, al Hijo de Dios. Estos les dijo, sacudiéndose los vestidos. ¿Se acuerda lo que decía Jesús cuando mandó de misioneros a los 12 apóstoles? Lucas nos relata que mandó 70 también. Sacúdete el polvo. Así de sencillo. No es tu responsabilidad. Ya fuiste y predicaste. No recibieron la palabra. Tú continúa. Y Pablo hace uso de eso. Sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza. Ustedes son libres de decidir. Yo limpio, yo ya respondí, yo ya le puedo entregar cuentas al Señor de que hice mi trabajo. ¿Cuál? Predicar a Jesucristo. Ojo, algunos ni siquiera hacemos eso. Algunos ni siquiera le hemos dicho a la gente que existe Dios, o que yo soy cristiano, o mi testimonio no avala eso. Así que para que Pablo diga, bueno, soy limpio de tu sangre, allá tú y tus decisiones, es porque él ya les habló de Jesucristo, no antes. Tuvo que haberles hablado. Y dice, desde ahora me iré a los gentiles. Así que bueno, siempre iba con sus compatriotas, siempre iba con los judíos. Él tenía, pues naturalmente, un amor especial por ellos. Pero ellos no quisieron. Dice Pablo, bueno, eso no me detiene. Si ustedes no creen, hay quien sí. Dice, y se fue a los gentiles. Me voy con los gentiles, me voy con los griegos, me voy con los corintios, me voy con los que estén aquí. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Y mire cómo le llama. Este ya era un gentil. Tal vez había escuchado de los judíos acerca de Dios y cambiado el politeísmo griego, hermanos, romano, por la fe en el único y verdadero Dios, porque aquí le llama temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Era vecino de la sinagoga, así que pues creo que él había podido escuchar acerca de, pero él empezó a ser un discípulo del apóstol Pablo. Empezó a seguir la predicación del apóstol Pablo. Y mire, tal fue la influencia de lo que ocurrió ahí, que dice el 8, Crispo, el principal de la sinagoga, hermanos, que se nos convierte. Creyó en el Señor con toda su casa. El principal de la sinagoga judía termina diciendo, creo en Jesús. Esto fue un impacto para toda la sinagoga. Y luego todos en su casa, toda su familia, y además muchos de los corintios, de los radicados, de los de allí, oían, creían y eran bautizados. Simplemente, hermanos, por la predicación de Jesucristo. El versículo 9 nos hace saber algo que muy probablemente estaba en el corazón del apóstol Pablo. ¿Sabe qué era? Temor. Ya lo habían apedreado, ya lo habían perseguido, ya lo habían azotado, ya lo habían encarcelado. Creo que el apóstol Pablo era natural que tuviera temor. ¿Por qué sabemos esto? Porque Dios tiene que animarlo. Porque Dios le da nuevas fuerzas. Y no hay nada más precioso que escuchar la voz de Dios diciéndonos, no temas. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo no debe tener miedo? Versículo 10. Porque yo estoy contigo. Así de sencillo, hermanos. No tengas temor, tú sigue hablando, sigue sirviendo. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Yo estoy en control de todo. Yo controlo todo, Pablo. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo. A mí me trasladó esta frase de las palabras de nuestro Señor. También, ¿se acuerda quién tenía temor y decía, estoy solo? El profeta Elías. Estoy solo y buscan para matarme. Y el Señor le habla, se le aparece y le dice, cálmate. Tengo pueblo que todavía no se ha inclinado ante Baal y no lo ha besado. Y lo mismo le dice a Pablo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Hay gente
que me ama. Ojo, no está refiriéndose al pueblo judío, está refiriéndose al término con el cual Pablo, o Lucas, mejor dicho, nos describe a este creyente llamado justo, y lo llama temeroso de Dios. A ese pueblo es al que se refiere el Señor. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso animó a Pablo al punto de que se quedó 1 año y medio ahí. Dice, se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. Hermanos, cuando habla de muchos, por lo menos tengo aquí una lista de todos los mencionados en la Escritura, hermanos, del Nuevo Testamento, que se convirtieron allí en Corinto, que fueron ganados allí en Corinto. En toda la referencia de la literatura paulina tenemos a Febe, tenemos a Tercio, tenemos a Erasto, tenemos a Cuarto, tenemos a Cloe, tenemos a Gallo, tenemos a Estefanas, tenemos a Fortunato, tenemos a Icaico, hermanos, y todos fueron convertidos en Corinto y terminaron siendo, hermanos, colaboradores de Pablo. Así que no se canse de predicar, no se canse de decirle al vecino, soy cristiano y oro por ti. No se canse. Hermanos, iniciamos un proyecto ahora para tener devocional familiar. ¿Se acuerda? Hágalo. Tenga en su familia, hermanos, que su casa sea temerosa de Dios. Lo necesitamos, hermanos, urgentemente. Se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este Galión, pues es popular no solo por su nombre, sino por su hermano de sangre, hermanos, que era el maestro filósofo Séneca. Él era hermano de ese maestro filosófico, así que filósofo. Y él tenía un cargo, hermanos, político. Él era procónsul por parte de Roma para este lugar y vivía allí en Corinto. Y ¿se acuerdan lo que hacían los judíos? Llevaban al apóstol, llevaban a los creyentes de la misma forma que hicieron con Jesús, de la misma forma que hicieron con Esteban, de la misma forma que lo hicieron anteriormente, y llevarlo ante las autoridades, para que pudieran ellos establecer un veredicto contra ellos. Dice, le llevaron al tribunal, diciendo, ojo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Esa era la predicación de Pablo? No. Pablo predicaba que Jesucristo era el Señor, que Jesús era el Cristo, pero por eso no lo iban a acusar, por eso no lo iban a encarcelar. Así que tenían que buscar nuevamente un argumento, hermanos, falseado para que él pudiera ser llevado a las autoridades. Simple, él está en contra de la ley. Él está poniendo su Dios antes que la ley. Y para nosotros la ley es lo máximo, es lo que están diciendo. Claro que no era verdad. Ellos estaban en contra del Imperio Romano. Sin embargo, ese era el argumento, hermanos, bien calumniante. Precisamente cuando quieren quedar bien con alguien hablando mal de otro. Y dicen ellos, no esperaban esto. Mire cómo de verdad Dios está en medio de todo esto. Esto es impresionante. Dice el versículo 14. Al comenzar Pablo a hablar, este procónsul Galión, le dio la oportunidad de hablar a Pablo. Lo escuchó. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme derecho yo os toleraría. Significa esto, escuchó la acusación de los judíos y escuchó a Pablo, a ver qué tienes que decir en tu defensa. Y Pablo dijo, yo creo en Jesucristo y predico a Jesucristo. Entonces, ¿no estás en contra de la ley romana? Claro que no, estoy predicando a Cristo. Y entonces, hermanos, que se le voltea todo a los judíos. Y él se volteó enojado y les dijo, si fuera algún agravio, si fuera un crimen, entonces sí podría serlo. Pero judíos, no tiene caso esto. Y miren lo que dice, si son cuestiones de palabras y no de nombres, y de vuestra ley, veadlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Esto no tiene sentido aquí, no me quiten el tiempo. No les salió la jugada. Como en otras ocasiones, hermanos, el diablo está más limitado de lo que nos imaginamos.
Así que yo creo que Pablo, con el temor de lo que podía ocurrir nuevamente, Dios le había dicho: yo estoy aquí, Pablo, hay gente aquí que me ama, Pablo, así que tranquilo. Hermanos, estas palabras son preciosas. ¿Qué tranquilizó al apóstol para hablar? El yo estoy contigo del Señor. Nada más. Yo estoy contigo. Dice el 17: entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba en ello. ¿Sabe qué es lo interesante aquí? Pues que el principal de la sinagoga judía, ¿se acuerda? Se llamaba Crispo. Pero Crispo se convirtió a Jesucristo. Así que de manera normal, en ese orden, la comunidad judía tuvo que levantar a otro líder en la sinagoga. Porque cuando nos dice aquí que tomaron al líder actual, significa que este Sóstenes fue llevado precisamente ahora como líder de la sinagoga. Y una de dos: o golpearon a Sóstenes, todos los congregantes de la sinagoga, judíos, griegos, prosélitos, por una de dos razones. Una, por no poder llevar a juicio a Pablo, no tener argumento de acusación. O dos, porque es probable que tal vez este Sóstenes que después menciona a Pablo como el hermano Sóstenes haya sido el mismo y haya terminado convertido a Jesucristo. El caso es que la comunidad se fue en contra de él. Pero ¿sabe qué hizo el procónsul? Nada. No le importó, dijo: es asunto de ustedes. Hermanos, no salió la jugada que los judíos esperaban. Y de verdad, hermanos, que Dios, no hay nada más grande y más glorioso que saber que las palabras que Dios le dijo a Pablo están con nosotros hoy. No temas, yo estoy contigo. Dice el versículo 18: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, no salió huyendo como en las otras ocasiones. Todavía se quedó allí y siguió predicando. Dice, después se despidió de los hermanos. Todavía fue: a ver, hermanos, vamos a tener una comida fraternal, porque me voy a ir y quiero despedirme bonito, ¿verdad? Así que vamos a tener una fiesta de despedida. Y de ahí navegó a Siria. Y con él fueron Priscila y Aquila. Dice algo interesante: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. El apóstol llega y se rapa. Es muy probable, hermanos, que como pues buen judío, en medio de todo esto, haya hecho el voto del nazareato, que implicaba que al final de su voto se rapaba la cabeza. Y terminó su voto en el tiempo que él había dicho y hecho, siguiendo precisamente cómo debía hacerse al final de este voto. Por eso encontramos este detalle aquí. Dice el versículo 19: y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Ahí dejó a Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Nuevamente llegó a una ciudad, hermanos, griega. A una ciudad con mucho pensamiento griego. Y bueno, lo que tenemos, hermanos, es que pues también así como aquí en Corinto tenían a su santa patrona, que era Afrodita, la diosa del amor, en Éfeso tenían a Diana o a Artemisa. Y pasa algo interesante también. Así que lo que hace Pablo es llegar a otro lugar con una dificultad religiosa, hermanos. Solo una religión hueca. Y empiezan a predicar. Nuevamente lo mismo. Pablo llega y hace su trabajo. Fue a la sinagoga para hablar con los judíos. Dice que discutía con los judíos, pero no era de que yo creo, tú dime tú. Pablo demostraba, discutía era hablar para mostrar lo contrario a lo que ellos creían. ¿Cómo sabemos esto? Hubo respuesta. El versículo 20 dice: los cuales, fíjese, dice, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Esto significa que la gente en la sinagoga judía en Éfeso terminó creyendo en Jesús. Al punto que le decían: oye, necesitamos que te quedes más. Necesitamos que nos des un curso de teología para que podamos seguir aprendiendo. Pablo dice: no puedo.
Hay planes, hay un propósito y no puedo. Aprovechemos cada oportunidad, hermano, cada culto, cada reunión, cada momento para aprender. Hermanos, la vida, la sociedad, las circunstancias demandarán de nosotros hablar con prontitud, hablar verdad, demostrado como lo hacía el apóstol mediante las Escrituras. Así que es importante que aprovechemos todo para seguir aprendiendo. Dice el 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero por otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Tengo que cumplir, tengo que ir a Jerusalén a la fiesta, pero de Dios estará, que pueda estar con ustedes. Así que, pues tenemos una hermosa enseñanza, una historia muy interesante, hermanos. Corinto, un lugar con mucha apertura ideológica, lo que llevó, hermanos, a muchas complicaciones culturales y religiosas. Pero ¿sabe qué vemos también? A un hombre predicando a Jesucristo. Así de sencillo. Vemos a un hombre predicando fielmente a Jesucristo utilizando las Escrituras. Y ahí viene para nosotros la responsabilidad. Usemos las Escrituras, conozcamos la palabra de Dios y aprovechemos toda oportunidad para predicar del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos esta tarde, este tiempo. Hemos meditado en tu palabra, mi Dios, y hemos encontrado poder, bendición y alimento para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que uses a cada uno de nosotros y que en esta semana, Señor, la gente que nos rodea pueda escuchar que Jesús es el Cristo. Señor, que lo hablemos y que lo mostremos con nuestro testimonio. Señor, estamos en tus manos y te rogamos de tu bendición. Muchos de nosotros necesitamos recordar las palabras que le dijiste al apóstol. No temas, yo estoy contigo. Y hoy, Señor, nos abrazamos a esa promesa. Seguimos adelante, mi Dios, porque tú estás con nosotros. Sea esta una semana llena de bendiciones, mi Dios, y que tu gracia nos acompañe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, deseamos que el Señor le guarde en todo y todos los días. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios les bendiga.